Esa mañana dominical transcurría apacible, casi ociosa. Sin embargo, en mi interior presentía que la jornada no transcurriría de forma habitual. Al recibir la invitación de Jason para visitar la cascada cercana a Valle Bravo, experimenté una agradable emoción en mi corazón. No se trataba únicamente de una propuesta para salir, sino más bien una manera de evadirse. Ir a un sitio sin indicaciones, sin prisa y sin distracciones. Solo él y yo estamos presentes. Solo la belleza de la naturaleza. Durante nuestro trayecto por un sendero sinuoso rodeado de árboles y neblina, me cuestionó si había llevado mi vestido de color amarillo. Por supuesto, contesté con una sonrisa. ¿Cómo podría haberlo olvidado en esta suerte de relato? Una breve carcajada escapó de sus labios mientras observaba su reflejo en el espejo retrovisor. Dulce, considerada, con ese brillo que siempre lograba hacer que mis piernas temblaran ligeramente. Jason, callado y sereno, parecía conectar con mi energía de manera natural y sin dificultad. Al arribar, el sitio se asemejaba a algo salido de un sueño. Entre los árboles se colaba la luz, mientras en la distancia se percibía el murmullo del agua. Tras ocultarme entre unos arbustos, me puse detrás el vestido amarillo de tela ligera, con mangas cortas acampanadas, desplegándolo con delicadeza. Para completar el conjunto, anudé una cinta delgada en mi muñeca. Cuando salió, se encontraba configurando la cámara. Al observarme, su característica sonrisa silenciosa se formó en su rostro. Comentó en voz baja que parecía haber salido de una publicidad de fragancias. Hice una broma sobre el típico estereotipo de la mujer romántica con flores, lo cual me hizo sonrojar. Las fotos iniciales se tomaron cerca de la orilla del mar. Me encontraba sentado en una piedra cubierta de líquenes, extendiendo los brazos o dejando caer el pelo. En ese momento, ocurrió algo extraordinario. Una bandada de mariposas doradas voló a través del paisaje. Decenas de diminutas partículas brillantes danzan como el resplandor del sol en movimiento. Jason, hazlo. Mira las mariposas. Exclamé riendo. Empezó a atrapar frenéticamente. Mientras corría, daba vueltas y saltaba. Mi vestido ondeaba como un estandarte luminoso. Las mariposas se mostraban y ocultaban intermitentemente. Mi respiración era pausada, como si eso las atrapara. En lo alto de un peñasco, desplegué mis brazos a modo de bailarina y permanecí inmóvil. Era consciente de que él había capturado ese instante. Con tranquilidad en sus palabras, expresó: lo tengo. La tarea ha sido completada con éxito, Dina. Sin dudarlo, se despojó de la camiseta y se arrojó al agua. Sumergido en el agua, un grito se escuchó antes de que su rostro apareciera entre las burbujas. Benjamín. Me dijo que no estaba tan fría. Observé el líquido transparente. Sintiendo la humedad de la piedra bajo mis pies descalzos, todavía llevo puesto el vestido. Sin embargo, la pasión superaba a la incertidumbre. Con delicadeza, me quité el vestido y dejé al descubierto un traje de baño completo en tono marfil, adornado con tirantes finos en los hombros. Murmuré en voz baja. A ver si eres capaz de manejar esta situación, Jason. Di un salto. El agua impactó como un bloque de hielo en mi pecho. Salí con dificultad, pero soltando carcajadas. Se aproximó hacia mí y puso su mano en mi hombro. Nos encontrábamos flotando en medio de la exuberancia de la naturaleza, como si estuviéramos inmersos en una pintura al óleo. El silencio lo envolvía todo. Tan solo con su mirada, murmuró que lucías increíble. Los rayos del sol se colaban a través de las hojas, creando destellos en sus pestañas húmedas. En ese instante me di cuenta de que la felicidad podía ser tan sencilla como eso: permanecer en este lugar. Estoy sin habla. Nos secamos bajo los rayos del sol, cubiertos por una única toalla amplia que Jason había llevado, por si las moscas. Mientras aún tenía puesto el traje de baño, mi cabello húmedo caía en suaves ondas sobre mis hombros, y él me abrazaba con su brazo descubierto. Era capaz de escuchar los latidos de su corazón. Sin prisa, pero con determinación, como un tambor suave marcando el compás para mí. Sé de un sitio cercano, murmuró en voz baja. No es un lugar frecuentado por turistas. Solo los lugareños saben de su existencia. Se asemeja a un observatorio, pero en su estado natural. Observé con curiosidad, entornando los ojos debido a la luz solar. ¿Me llevarás a tu lugar oculto?
respondió afirmativamente con una sonrisa pícara. Si eres capaz de aguantar subir de esa manera, en traje de baño y sin zapatos. Contesté que puedo aguantar cualquier cosa siempre y cuando no haya plantas espinosas ni agaves traicioneros. Mientras me recogía el pelo en un desordenado recogido, la ascensión resultó menos empinada de lo que había previsto. Un estrecho sendero, con plantas aromáticas a menta silvestre y suelo mojado. En cada etapa, liberaba una diminuta cantidad de polen imperceptible, y el ambiente se densificaba, como si el verano exhalara junto a nosotros. Avancé frente a él, mientras las plantas rozaban mis piernas descubiertas. Era consciente de que me observaba. La mirada no era de lástima, sino de interés, como si guardara en la memoria cada giro, cada desplazamiento. Como si fuera el paisaje que más le gusta. Al alcanzar la cumbre, la panorámica me dejó sin aliento. Un extenso mar de frondosos árboles se desplegaba hasta donde alcanzaba la vista, mientras que en medio de ellos se retorcía un río de tonalidades azules, que reflejaba el firmamento. Tomé asiento en el borde de una roca ardiente, doblé las piernas y dirigí la mirada hacia abajo. Jason se ubicó a mi lado y me entregó una botella de agua. ¿Alguna vez experimentas miedo? Solamente cuando hay alguien que me observa de verdad. Observé fijamente sus ojos. No emitió ninguna palabra, simplemente posó su mano en mi rodilla. Su actitud no fue abrupta. La velocidad era muy reducida, agradablemente templado. Se elevó ligeramente, solo unos pocos centímetros, lo suficiente para que retuviera la respiración y no me alejara. «Me sientes fría», comentó. «¿La menta fue la responsable?» Asentí al sentir las diminutas hojas adheridas a mi piel. Tomó una de las prendas y la deslizó suavemente a lo largo de mi pierna. La situación no tenía un tono sensual. La situación tuvo un matiz más delicado. Divertido y lleno de emoción. Como una promesa no expresada. El viento comenzó a soplar con fuerza. El vestido seguía colgado en su mochila, moviéndose suavemente como un estandarte de color amarillo. «Sugiero que permanezcamos en este lugar hasta que caiga el sol», propuse. «Solo bajo la condición de que te comprometas a no volver a alzar la voz por unas simples mariposas», bromeó. «Me considero una artista, y reconozco que a veces exagero», reí. Descansamos sobre la cálida roca. Descansé mi cabeza en su hombro mientras él entretenía sus dedos con mi mechón de cabello. Primero la liberó y luego la volvió a sujetar. Como si se tratara de una ceremonia delicada y personal, estaba surgiendo un cambio entre nosotros. La pasión no me atrae. Desde el todo está en orden hasta el nos encontramos en el interior. Se acostó a mi lado. Decidí cerrar mis ojos. Experimenté cómo se inclinaba hacia mí y me hablaba en voz baja. «Desconoces lo bello de tu aspecto en este momento». No contesté. Tan solo agarré su mano y la apreté con fuerza. En ocasiones, el mutismo transmite un significado más profundo que una extensa explicación verbal. Al descender de la loma, el cielo comenzaba a adquirir tonalidades doradas. La brisa se sentía más fresca y la iluminación era más tenue. Nos aproximamos al vehículo no con la intención de partir, sino con el propósito de encontrar el antiguo termo, la bolsa de té y el pequeño kit de emergencia que solía llevar siempre conmigo. Jason me observó con una ceja alzada. «¿Has traído té caliente en pleno verano?» «No, es una mezcla de hierbas con cereza, canela y romero», respondí con orgullo, sacando 2 tazas de mi bolso de tela. «¿Eres una hechicera?» «Claro que sí, de las excelentes». Elegimos establecernos junto a la cascada, en un pequeño espacio llano rodeado de rocas con musgo. Prolongué el plazo, ofrecí la bebida caliente, tomé un paquete de frutos secos y un chocolate empaquetado con la inscripción Delicias Veracruzanas. Coloqué su camisa mojada por la natación sobre mis hombros, llevando únicamente el traje de baño debajo. Mis mechones casi secos caían en suaves ondas. Tomó asiento frente a nosotros, con la espalda descansada y una mirada que iba más allá de lo evidente. No era común que entabláramos largas conversaciones. Solo nos tomábamos las bebidas con calma. En ocasiones, nuestros ojos se cruzaban y todo a nuestro alrededor parecía congelarse. No estaba buscando ser el centro de atención. Solo quería que me miraran tal y como me encontraba en ese momento. Se aproximó. Me rodeó con sus brazos y me acercó a su pecho. Mientras su cuerpo emanaba calor, el mío conservaba su frescura.
Nuestros estados anímicos se complementaban perfectamente, como si fueran dos piezas encajando. ¿Has considerado residir en un sitio como este? Inquirió sin dirigirme la mirada. ¿Estás hablando del salto o de ti? Mientras sonreía, mantuvo su mirada fija en el firmamento, a ambas situaciones. Piénsalo, un refugio de madera, sin cobertura, únicamente nosotros dos y hierbabuena en la tetera. Ingerí saliva, tenía un encanto especial. Es realmente hermoso. Esa situación me generaba miedo. ¿Qué hay del empleo, las personas y la urbe? ¿Qué tal si prescindimos de ellos? Me quedé sin palabras. Expresaba sus palabras como si lo estuviera presenciando en ese momento. Como si ese lugar ya estuviera presente. Imagínate observándome salir descalza al porche todas las mañanas, con mi camisa puesta. Volteé para ocultar cómo me sentía. Se dio cuenta de ello, pero no presionó más. En vez de hablar, se colocó a mis espaldas y comenzó a hacerme un masaje en los hombros. La persona con la que estaba en contacto mostraba determinación y atención. Como si tuviera claro dónde se encontraba la carga. Aquí siempre estás tan rígida, susurró junto a mi oído. Solo cuando cuento con manos tan habilidosas como las tuyas cerca. Rió mientras su respiración acariciaba mi cuello. Un estremecimiento me invadió, no por el frío, sino por una sensación de vulnerabilidad más profunda. Decidí cerrar mis párpados. El mundo no tenía existencia, solo él y sus propias manos. Solo siento calor en la parte alta de la espalda. Nada más se escucha en el bosque que el silencio. Acto seguido, recibí un beso en la parte posterior del cuello. A paso pausado. Solo un leve contacto. Permanecí inmóvil. Solo dejé escapar un suspiro. Como un gesto de aprobación sin necesidad de hablar, pronunció en voz baja el nombre de Julie, expresando, puedo percibir tu presencia. No es solo a ti a quien observo. No solo pienso en ti con deseo, puedo percibir tu presencia. Me rompió el corazón esa expresión. Observé la escena, le di un abrazo. Descansé mi mejilla sobre la de él /diagonal ella. El planeta retomó su rotación, esta vez a un ritmo más pausado. Regresamos a la cascada al anochecer. Las estrellas empezaban a aparecer, tímidas, como si intentaran observar lo que ocurría entre nosotros. El sonido del agua disminuía en ese momento, más cercano, similar a un murmullo proveniente del suelo. Me deshice de la camisa de Jason y la coloqué encima de una roca. Me dirigí hacia el borde. Introduje mis pies en el agua. Hace un ambiente frío. Sin embargo, eso ya no tenía relevancia. Cada elemento en este lugar se sentía como una extensión de mi ser. Sin hacer ningún sonido, se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. No emitió comentario alguno. Colocó sus manos en mis caderas, un poco más abajo de lo conveniente para estar en un lugar público. Sin embargo, en este lugar, bajo el manto estrellado, no se consideraba una falta. Eso era pura dulzura. Su aliento rozaba mi cuello mientras sus dedos acariciaban suavemente la tela de mi traje de baño, a paso pausado. Como si estuviera verificando si yo estaba despierta o si todo esto era un sueño. Volteé, nuestros rostros se acercaron tanto que llegaron a tocarse. Le dije en voz baja a Jason que no era el momento. Permanece aquí, por favor. Decidimos mantener las cosas de esta manera. Unos cuantos minutos. O tal vez un tiempo interminable. Recorrió mi rostro con sus labios, descendiendo desde mi mejilla hasta mi cuello. No teníamos ninguna prisa. No sentía la necesidad de beber agua, solo esa seguridad callada de su presencia. Con mi persona. A mi parecer, se puso de rodillas. Deslizó sus dedos por mi pierna, como acariciando una superficie de piedra tibia. Después se unió y dio un beso en cada uno de mis dedos. Decidí abandonar. Pero no físicamente. Con todo el espíritu, volvió a extender el plato. Me recosté, observando el firmamento. Se recostó a mi lado. Lo que ocurrió a continuación no tuvo que ver con lo físico. Se trató de una inhalación. Sincronización de patrones rítmicos. Realizar la entrega de manera silenciosa. En cierto momento, me quedé dormida con la cabeza apoyada en su pecho. En mi sueño, experimenté algo cálido, similar a la flor de un verano pasado. En ese momento,
se escuchó la melodía de un teléfono. En la oscuridad de la noche, un zumbido agudo resonó como un filo afilado. Me levanté sobresaltada. ¿Te pertenece?, interrogué en un susurro. Estuvo de acuerdo con la propuesta. Extrajo el objeto de su bolso. En el monitor, mamá. Responde, le indiqué. Aunque vaciló, terminó por contestar. Claro que sí. Está todo en orden. Me encuentro con... Se detuvo por un momento. ¿Cómo? ¿En este momento? ¿Serio? Finalizó la llamada. Permaneció sin moverse. ¿Qué ocurrió? Su mirada se posó en mí. Ya no se encontraban sus ojos en ese lugar. El hermano mío. Sufrió un percance. Se encuentra en cuidados intensivos. En la región de Veracruz. Se paralizó todo, el líquido vital, los astros, mi ser interior. ¿Es necesario que nos marchemos? Saldremos temprano mañana. Durante la noche, no hay servicio de autobuses. Estuve de acuerdo con un gesto de cabeza. Me quedé sin palabras. La atmósfera se tornó pesada. No hay temor, aunque sí percibo una presencia desconocida entre nosotros. Propuse quedarnos esta noche. No obtuve respuesta de su parte. Nada más me rodeó con sus brazos. Sin embargo, el abrazo ya no era igual. En este momento, la carga era evidente. Alcanzar el tope. Conclusión. La noche se prolongó hasta altas horas. Casi no intercambiamos palabras. Permanecimos acostados en el suelo abrazados, sintiendo una nueva conexión entre ambos. La silueta oscura, una corazonada. Podía percibir el sonido de la respiración de Jason, profunda y pesada, como si estuviera enfrentando una lucha interna. Aunque su cuerpo permanecía en el mismo lugar, su mente ya había iniciado un nuevo recorrido. Esa situación me generó miedo. Debido a la colisión. En nuestro nombre, tal vez no aguantaría hasta el día siguiente. Me erguí, sintiendo la gélida sensación en mi piel. Al abrazar mis piernas, el plato se deslizó sobre mis hombros. ¿Alguna vez lo has hecho? Comencé sin tener idea de cómo concluir. Su mirada se posó en mí. En la mirada de ella, se percibía un destello apagado. ¿Notaste que algo se escapaba? Expresé que aún estás inmerso en el instante, pero ya no puedes retenerlo, respondí. Lo lamento ahora, contestó directamente. Su honestidad fue tan impactante que causó incomodidad. Tomé asiento enfrente suyo. Pues cuéntamelo ya. Jason, ¿es este el desenlace? Guardó silencio durante un instante que se extendió como una eternidad. Después se unió al grupo y se aproximó con calma. Negativo. Aún no es el desenlace definitivo. Sin embargo, hay un cruce. Uno de esos lugares en los que, una vez que eliges un sendero, no hay marcha atrás por esa misma ruta. Asentí con calma. Un sentimiento ardiente invadió mis ojos antes de que las lágrimas brotaran. Destacó el ambiente, el líquido, el plato, y nuestro grupo. ¿Por qué sucedió todo esto entonces? Respondió con determinación que fue real. Todo lo sucedido fue verídico. A pesar de cualquier cambio, esa experiencia fue una de las más genuinas que he experimentado. En su mirada no había engaño, no se habían hecho compromisos. Únicamente esa verdad genuina, la cual no suele brindar consuelo. En ocasiones, produce una sensación de ardor. Nos quedamos en nuestros asientos, entrelazando nuestras manos. Sin embargo, ya no ejercía presión con fuerza con sus dedos. Mis zapatos apenas se rozaban, al igual que aquel que se despide en completo silencio. Al amanecer, recogimos nuestras pertenencias. En completo silencio condujo. Desde la ventana, observaba con tristeza mientras intentaba contener el llanto. Al regresar a mi hogar, no detuvo el funcionamiento del vehículo. Nada más me echó un vistazo. Expresó su intención de enviarme un mensaje. Contesté con una sonrisa triste, preguntando si no lo llevaría a cabo. Me fui. Fue quien me permitió el acceso. Recibí un beso en la frente. A paso pausado, una sensación de calor. Como si estuviera protegiendo algo que nunca deseó quebrantar. Ingresé sin voltear hacia atrás. Sin embargo, al subir las escaleras, percibí el sonido del automóvil alejándose. Transcurrieron 3 jornadas.
ninguna comunicación, absolutamente nada que decir. Al cuarto día, decidí revisar mi cuenta de Instagram. Una imagen de usted, anciana. En el vestido de color amarillo, yo. Las mariposas revolotean entre las hojas iluminadas por la luz, según la antigua historia. Una jornada que pareció interminable. O tal vez el comienzo de una nueva etapa. No le di me gusta. Acabo de finalizar la aplicación. También percibí como algo se clausuraba dentro de mí. En esa misma noche, hubo un llamado a la puerta. Adelante. Jason se encontraba en ese lugar, con el semblante fatigado, con signos de cansancio en los ojos, pero con la mirada más brillante que nunca. Con la mochila colgada en su hombro, continuaba su camino. Me di cuenta en ese instante, ¿puedo pasar? Habíamos sobrepasado el límite. No fue el desenlace esperado. Todo comenzaba, sin embargo, siguiendo una ruta totalmente diferente.